Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 70. Lo que cambia el tiempo. Mayumi había reanudado su viaje hacía unos días cuando se topó con un acorazado durante un breve momento en que se relajaba en la superficie. Lamentó la mala suerte de sus soldados. Después de todo, no podía dejarlos con vida ahora, o él la denunciaría a su superior. Saltó de su tabla de surf en el aire, un nen púrpura la envolvió como una fina prenda mientras desaparecía con un fuerte estruendo. Al instante siguiente apareció un agujero de 3 metros en el centro del barco, que comenzaba a hundirse tranquilamente en el mar con sus ocupantes. A Mayumi no le gustaba matar sin motivo, pero si algo amenazaba su vida o la de sus seres queridos, tampoco dudaría en hacerlo. Le abrió un agujero en el corazón al capitán de la marina que había comido una fruta del diablo, transformándolo en una especie de pájaro. Por motivos de seguridad, esperó a que su cadáver se hundiera antes de reanudar su viaje. No podía permitirse ser negligente. Ahora que se había acostumbrado a su fruta del diablo, ya no se arrepentía de haberla comido, e incluso se sentía afortunada. En manos de un demonio, jamás habría imaginado el horror que supondría. Claro que los demonios no podían comer frutas del diablo normales, pero esta no era normal después de todo. Monstruos marinos y reyes del mar ya se acercan desde todas partes para participar en el festín de Marine, atraídos por el olor a sangre que el capitán ha esparcido en el agua. Tras este desafortunado encuentro, Mayumi completó el resto del viaje bajo el agua y finalmente llegó a su destino. Una vez más, se encontraba frente a aquella isla con la extraña montaña, Kuraigana. Su fuerza había aumentado considerablemente, y Mayumi pudo sentir dos grandes poderes en esta isla, uno perteneciente a Dracule Miauk, el Shichibukai amo de esta isla. La otra la hizo sonreír porque pertenecía a Roronoa Zoro, a quien había echado muchísimo de menos durante esos 2 años. Perona también estaba allí, lo cual la alegró, porque ya la consideraba su mejor amiga, mientras que Iván era más como de la familia. Sus Nemplus se adquieren a partir de observaciones que se han combinado y que ahora están haciendo maravillas en la detección. Mayumi fue primero a ver a Dracule Miauk. Al fin y al cabo, era su isla, así que andar por ahí sin su permiso no era apropiado. Mayumi, ¿verdad? Tu fuerza ha mejorado muchísimo. Tus habilidades de lucha podrían ser interesantes ahora. Mayumi sonrió. Después de todo, no todos los días esa chica tan engreída hacía cumplidos, así que los aceptó sin modestia. Eso podría ser interesante. Espero poder quedarme en esta isla un tiempo. Podríamos vernos otro día. Vine a visitar a mis amigos, ¿te parece bien? El Shichibukai hizo un gesto con la mano que Mayumi interpretó como su permiso. Después de darle las gracias, fue a sorprender a Zoro, que aún no la había notado porque estaba entrenando. Mayumi llegó a unos 100 metros de Zoro con una extraña sonrisa en el rostro cuando una mala idea germinó en su cabeza. Aprovechando que él aún no la había visto, ella tomó una bala de cañón hacia su dimensión, la cual fue inmediatamente rodeada de nen púrpura mientras la lanzaba con todas sus fuerzas contra Zoro, sin usar su fruta del diablo. La bola negra de Aki, rodeada de llamas púrpuras, salió disparada como una estrella fugaz hacia Zoro, quien sintió una energía extraña en el momento en que Mayumi hizo aparecer su nen y se puso en guardia. Se volvió hacia el peligro que le mostraba el Aki de observación y vio una bala de cañón que se dirigía hacia él. Desenvainó su katana, que se tornó negra y se dirigió hacia la bala de cañón. La hoja proyectada por Zoro tuvo un breve duelo con la bala, pero aún así terminó partiéndola en dos, formando un cráter al caer los dos fragmentos. Zoro miró su espada, entrecerrando los ojos, claramente insatisfecho con el resultado.
Sus golpes habrían cortado fácilmente una pequeña montaña, por lo que no esperaba que la bala de cañón ofreciera siquiera resistencia a su hoja. Te has vuelto fuerte, Zoro. Atravesaste mi ataque con tanta facilidad, incluso cuando estaba usando el 100% de mi fuerza. Zoro, que estaba concentrado estudiando su ataque, fue despertado por la voz de Mayumi y se giró, quedando sin palabras al verla. Mayumi no había crecido en altura y había dejado de crecer a los 160 centímetros. Sin embargo, ahora tenía 18 años, a pocos meses de cumplir 19. Ese rasgo infantil había desaparecido. Tenía un cuerpo más maduro, con bellas formas en las caderas y los senos. El cerebro de Zoro simplemente no podía relacionar a esa mujer con la Mayumi que había conocido 2 años atrás, y se quedó paralizado por un momento antes de darse cuenta de quién era. Mayumi quedó bastante complacida con su reacción y se acercó para bromear un poco con él. «No me digas que ni siquiera me reconociste». Zoro giró la cabeza con torpeza, sin saber muy bien dónde mirar ahora que tenía más forma. «Por supuesto que te reconocí». Preguntó Mayumi acercándose y colocando una mano en su mejilla. ¿Quieres que te arregle esto?, preguntó, acercando la mano al ojo, que estaba cerrado por una cicatriz. Extrañamente, Zoro ni siquiera se molestó en retirar la mano mientras le respondía. «No, está bien, quiero quedármelo. No entiendo vuestro extraño interés, vosotros los hombres, por coleccionar cicatrices». Estaba enfurruñada. Zoro sonrió al encontrarla realmente linda mientras ella hacía pucheros. Por supuesto, preferiría morir antes que decirlo. Zoro tenía ahora 21 años, así que, aunque seguía siendo algo lento de mente, era mucho más maduro que 2 años atrás, y durante su entrenamiento se dio cuenta de que realmente la había echado de menos. Volver a verla fue un shock, y lo único que pudo hacer fue suspirar al darse cuenta de que realmente sentía algo por esa maldita mujer alienígena que había irrumpido en su vida y lo regañaba cada vez que se lastimaba. No quería iniciar una relación de inmediato, pero tampoco negaría tontamente sus sentimientos como lo había hecho cuando era más joven. Su fuerza había dado un salto gigantesco, pero extrañamente sentía que aún no era suficiente para proteger a la mujer que tenía delante. El encuentro con sus nakamas sería en poco más de 3 meses, y quería entrenar más de aquí a entonces. Ahora, además de ser el mejor espadachín y ayudar a Luffy en su sueño, también esperaba ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a Mayumi. Sabía que ella le ocultaba algo, y si él era lo suficientemente fuerte, ella no tendría que ocultárselo, o eso creía. Capítulos 71 y 72. Duelo. Mayumi dejó a Zoro sumido en sus pensamientos y voló para reunirse con su amiga Perona, quien, como de costumbre, estaba durmiendo en su cama y vagando en su forma astral. Perona aún no lo había detectado. Hay que decir que ni siquiera conocía el Haki y confiaba únicamente en sus fantasmas para detectar intrusos. Para Mayumi, que podía verlos, no había nada más fácil que evitarlos. Llegó sin dificultad a la habitación de Perona y entró. Mayumi se acercó a la cama con una gran sonrisa en el rostro mientras comenzaba a reír. En algún lugar de la isla Kuraigana, Perona volaba por el cielo cuando, de repente, su cuerpo comenzó a contorsionarse mientras estallaba en carcajadas. Perona supo de inmediato que algo malo le estaba sucediendo a su cuerpo, así que se apresuró a reunirse con él, enviando fantasmas para atacar al intruso al mismo tiempo. ¡Nia! Mayumi le hizo cosquillas cruelmente a ambos lados de la pobre inerte Perona. Vio a un fantasma acercándose para detenerla, pero solo olfateó su vano intento y desplegó un poco de Sunen que los hizo detenerse asustados. Unos segundos después, Perona recuperó su cuerpo y miró a Mayumi haciendo un ligero puchero, pero dejó de hacerlo cuando Mayumi la abrazó con fuerza y ambas rieron. Oro, ¿cuándo llegaste?, preguntó Perona, mientras sostenía a Mayumi en brazos. Acabo de ir a ver a Zoro y Miauk. ¿Cómo les ha ido estos 2 últimos años? Perona y Mayumi hablaron durante un buen rato y terminaron muy tarde por la noche. Muy temprano por la mañana, Mayumi se despertó con Perona en brazos.
sonrió y la sacudió ligeramente para despertarla, ya que Perona no era una persona madrugadora. Se estiró un momento antes de bajar a desayunar con Mayumi, aferrándose a su brazo aún medio dormido. En el camino se encontraron con Zoro, quien, tras un momento de sorpresa, apartó la mirada con gesto avergonzado. Mayumi se dio cuenta de que todavía llevaba la bata puesta y que su figura sin sujetador resultaba un poco demasiado estimulante para Zoro. Aunque todo estaba bien cubierto, su escote era un poco demasiado revelador. Mayumi sonrió al ver la reacción de Zoro y soltó el brazo de Perona para ir a molestarlo un poco. Perona, al ver la interacción, solo pudo burlarse del pobre Zoro, pensando que algún día Mayumi lo torturaría hasta la muerte. Finalmente, Zoro tuvo que acompañar a Mayumi al comedor con el rostro sonrojado mientras ella le sujetaba el brazo y, ocasionalmente, accidentalmente presionaba su pecho contra él. Ni siquiera Dracule Meow pudo ocultar su sonrisa al ver a Zoro tan incómodo. Tras tomar un abundante desayuno, Zoro miró fijamente a Mayumi. Ella sabía que él tenía algo que preguntarle, de lo contrario no estaría así. Mayumi, vamos a luchar. Ella sin duda habría preferido que él la invitara a salir, pero era Zoro, ¿qué esperabas? ¿De acuerdo, ahora? Preguntó ella, y Zoro asintió. Tras vestirse, Mayumi llegó a las afueras del castillo donde Zoro la esperaba a unos cientos de metros de distancia, mientras Perona y Dracule Meow observaban desde lejos. Al ver que Mayumi Zoro sacaba una de sus katanas, Mayumi lo miró y supo que, a pesar de que él le había pedido un duelo, Zoro necesitaba algo más para ponerse serio. Mayumi bajó su centro de gravedad mientras despegaba como una flecha directamente hacia Zoro. Zoro, sujetando su katana con ambas manos, asestó un simple golpe vertical. Mayumi suspiró al ver que no la tomaban en serio. Se detuvo a pocos centímetros de la hoja que pasó frente a ella y le propinó un puñetazo con la izquierda en la cara a Zoro. Zoro levantó apresuradamente su katana, pero el puño izquierdo de Mayumi fue solo una finta y ya lo había retirado cuando su puño derecho golpeó con fuerza su estómago. Zoro salió volando a través de unos árboles durante varias decenas de metros antes de detenerse finalmente, mirando estúpidamente al cielo. Sintió como si lo hubiera embestido un acorazado de la armada a toda velocidad. La sensación, desde luego, era desagradable. Se sentó y escupió sangre. El golpe había sido así de violento. Observó cómo Mayumi se acercaba lentamente. Impresionante. Sabía que era fuerte, pero lo que había hecho era asombroso. No se trataba de una simple finta. En el tiempo que tardó en alzar su espada, lanzó un puñetazo, la retrajo y asestó un segundo golpe en el estómago, todo ello sin que la espada la tocara. Esto requería una velocidad extrema. Tenía que ser al menos el doble de rápida que su hoja. No me desprecies, Zoro, soy fuerte. Zoro se levantó y enseguida desenvainó sus 3 espadas. Mayumi volvió a saltar sobre ellas. Con estas 3 katanas, la técnica de Zoro era completamente diferente. Las hojas llegaron casi simultáneamente. Mayumi esquivó una hoja, girando de modo que con ambas manos empujó las muñecas de Zoro mientras sus pies volaban directamente hacia su cabeza. Zoro apenas inclinó la cabeza cuando el pie pasó a su lado con un fuerte estruendo que lo hizo sudar al pensar en lo que habría sucedido si ese golpe lo hubiera alcanzado. Su ataque falló, Mayumi aterrizó en el suelo y lanzó su siguiente ataque. Zoro comprendió rápidamente que permanecer en combate cuerpo a cuerpo contra ese monstruo era suicida. Intentó distanciarse y lanzar cuchillas desde lejos, pero contra alguien más rápido que él, distanciarse no era fácil. Por cada golpe de espada que Zoro intentaba asestar, tenía que esquivar varios que potencialmente podían poner en peligro su vida. La pelea rápidamente se volvió desigual, ya que Zoro solo podía emplearse en defenderse, mientras que Mayumi podía concentrarse en atacar, necesitando cada vez menos esquivar. Zoro sabía que si esto continuaba, sin duda perdería, pero mientras buscaba una solución, la lluvia de golpes cesó. Al mirar hacia adelante vio a Mayumi, que ya no lo miraba. Los pasos resonaron mientras se oía el sonido de una hoja desenvainada.
Parece que debo participar en esta lucha. Dracule Miauk, el espadachín más fuerte del mundo, finalmente había mostrado cierto interés en él. Parece que te hice esperar. Has estado buscando esto desde el principio, ¿verdad? Dracule Miauk habló con calma mientras miraba a Mayumi, que le sonreía. Zoro, por su parte, lo miró con gravedad, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. Suspiró y guardó sus katanas. Había perdido la pelea. Si desde el principio hubiera atacado con la intención de matar, quizás en el mejor de los casos habría conseguido un empate, pero Zoro era simplemente incapaz de atacar a Mayumi con la intención de matarla. Ella debía saberlo, por eso su objetivo había sido Dracule Miauk desde el principio. Mayumi volvió a su posición justo cuando Dracule Miauk colocó su mano sobre su espada Kokuto Yoru, que ya estaba bajada cuando una poderosa hoja de aire pasó rozándola. Mayumi esquivó por poco el ataque de Dracule Miauk y sintió un sudor frío recorrerle la espalda, como era de esperar del hombre considerado el mejor espadachín del mundo. Me siento honrado, muy pocos son dignos de que yo empuñe este Kokuto Yoru. Mayumi no se sintió humillada por sus palabras, que habían humillado a más de uno, porque sabía que lo que decía era la verdad. A sus ojos, Dracule Miauk era incluso más fuerte que un almirante, y en una lucha a muerte prefería sin dudarlo enfrentarse a uno de los 3 almirantes o al almirante de la flota antes que a él. Pensándolo bien, tenía sentido que pudiera haber 3 almirantes, incluso 4 si se cuenta al almirante en jefe, mientras que solo podía haber uno llamado el mejor espadachín. Solo por su título no estaban al mismo nivel. Mayumi esquivó una segunda cuchilla de aire antes de decidir moverse. No se contuvo y llevó su fruta del diablo al máximo de su potencial. La Oshi Oshinomi era una fruta muy versátil, otorgaba al usuario el poder de las estrellas. ¿Qué es una estrella? Es increíblemente rápida, pesada, resistente y fuerte. La Oshi Oshinomi le permitió triplicar su velocidad, fuerza, nen, peso e incluso su defensa física. Individualmente, su fruta del diablo no era terrible. La fruta Kilo era mejor para ganar peso. Las frutas Zoan la superaban fácilmente en fuerza, velocidad y defensa. Y las frutas Logia la eclipsaban por completo en poder. Sin embargo, estaba más que satisfecha con su Oshi Oshinomi. Le sentaba de maravilla. Imaginen su fuerza física triplicada, su defensa aumentada, su peso triplicado, alcanzando unos 150 kilos, y su velocidad triplicada, una habilidad en la que ya era una experta, y tendrían la receta para una bala humana viviente capaz de perforar armaduras con su pura fuerza física. Contra Zoro, solo tuvo que duplicar su fuerza y velocidad sin cambiar nada más, porque si también hubiera duplicado su peso, él no se habría levantado tan fácilmente. Pero contra alguien como Dracule Miauk, no tenía restricciones que imponerse, o sería ella quien acabaría en el suelo. Al triplicar su tamaño, Mayumi desapareció por completo, dejando tras de sí únicamente la onda sónica que produjo. Dracule Miauk entrecerró los ojos. Incluso para él, tal velocidad no era fácil de seguir, aunque fuera incluso más lenta que la de Kizaru. Kokuto Yoru Sabatut, pero Mayumi ya estaba esquivando el ataque antes incluso de que la hoja negra comenzara a descender sobre ella. Mayumi dio una voltereta hacia adelante mientras su pie, que estaba en alto en el aire y rodeado por una gran esfera púrpura de nen, descendía hacia Dracule Miauk. Al percibir el peligro del ataque, lanzó un contraataque con su Kokuto Yoru, retirándose con la ayuda del choque de los 2 ataques. Sus golpes chocaron, pero el ataque de Dracule Miauk en el último segundo no se pudo comparar con el de Mayumi. Su golpe fue destrozado mientras que el pie de Mayumi continuó su camino en el suelo. Se formó un cráter de varios metros de diámetro, seguido de una violenta explosión. Mayumi no podía ver a Dracule Miauk, pero sabía dónde estaba gracias al siguiente ataque que él estaba preparando en represalia. Una enorme garra nen se formó alrededor de su pata, y pronto el polvo se partió limpiamente en 2 por un Kokuto Yoru que descendió sobre él. Mayumi estaba preparada y su garra púrpura se encontró con la espada negra de Dracule Miauk.
Tras unos segundos de igualdad que hicieron que el cráter bajo sus pies se expandiera unos metros más, sintió que la energía de su ataque comenzaba a agotarse antes que la de Draculemiauk. Durante el ataque, Mayumi liberó la energía que le quedaba en todas direcciones, obligando a las dos oponentes a alejarse la una de la otra por un breve instante. Draculemiauk pareció disfrutar del combate, y ella también aprendió mucho de él. No todos los días se tiene la oportunidad de entrenar con el mejor espadachín del mundo. Mayumi ni siquiera intentó usar su técnica de marionetas. Solo funcionaba con enemigos débiles, y además, no era apropiada para este duelo. Su contraataque demoníaco tampoco serviría de nada. Una pelea de este nivel tenía pocas probabilidades de durar unas horas. Fue una especie de batalla de fuerza y habilidad, algo que a ninguno de los dos les disgustó. Durante los minutos siguientes, grandes cráteres florecieron en cada uno de sus contactos. Todos los ataques fueron contrarrestados o esquivados de diversas maneras. Zoro se sintió algo desanimado, pues aún no estaba al nivel de ellos dos. Las habilidades que Draculemiauk había demostrado en el entrenamiento eran mucho más débiles que las suyas, y Mayumi tampoco se había esforzado al máximo contra él, como lo estaba haciendo ahora. Tras unos minutos de gran violencia, Mayumi fue la primera en sentir fatiga por la lucha. Draculemiauk también pareció sentirla y percibió su gran determinación. Draculemiauk alzó su Kokuto Yoru muy alto, mientras una cantidad colosal de energía se reunía a su alrededor. El aire mismo parecía afilado como si miles de cuchillas de afeitar giraran en un tornado. Mayumi, por su parte, colocó las manos tras la espalda, mientras una gran cantidad de nen se concentraba en las uñas, tiñéndolas de un púrpura intenso. Esta era su técnica más poderosa hasta la fecha, la garra de la extinción, pero ahora podía usarla conscientemente. El aire y el polvo que se arremolinaban a su alrededor parecían desgarrarse, como si pasaran por una picadora de carne. Sus miradas se cruzaron mientras avanzaban juntos para asestar el golpe final. Las 8 garras de Mayumi se lanzaron hacia adelante justo cuando el tajo vertical de Draculemiauk las alcanzó. Se formó un punto muerto cuando una caótica explosión de energía voló en todas direcciones, la isla misma comenzó a temblar por el choque de las dos superpotencias en acción. Capítulo 73. Conclusión. Draculemiauk y Mayumi fueron violentamente lanzados hacia atrás por las dos fuerzas que chocaron y explotaron tras entrar en un punto muerto que duró un instante. Ante tal nivel de destrucción, atravesar algunos árboles solo podía considerarse normal. Era solo el retroceso de los dos ataques, no el ataque en sí. Los pocos cientos de metros alrededor del epicentro del ataque no eran más que un indescriptible caos y una carnicería. Mayumi luchó por levantarse, pero lo logró después de algunos intentos. Draculemiauk clavó su Kokuto Yoru en el suelo para ponerse de pie. Sus ropas estaban arruinadas y tenían múltiples laceraciones en sus cuerpos. Sorprendentemente, las peores heridas se produjeron durante este devastador ataque final, en el que recibieron el impacto total de la explosión. Mayumi se acercó a Draculemiauk. A pesar de su lamentable estado, se sentía feliz por esta pelea. Mis reservas están agotadas, he perdido la batalla. Draculemiauk negó con la cabeza. Puede que tenga más resistencia gracias a mis años de entrenamiento, pero permitir eso solo puede conducir a la igualdad. Draculemiauk también estaba satisfecho con la pelea. ¿Cuántos años habían pasado desde que se había sentido tan bien? Probablemente desde que Shanks, el manco, dejó de interesarle. Mayumi se sintió halagada. Draculemiauk era un hombre de pocas palabras, pero que no se molestaba en mentir. Sabía que él y ella no habían usado sus armas homicidas, pero aparte de eso, lo habían dado todo. Ambos heridos, Mayumi recibió la ayuda de Perona, quien empujó a Zoro hacia Draculemiauk cuando este se dirigía hacia Mayumi, lo que la hizo reír. Su lesión no era nada que unos días de descanso no pudieran curar, fue principalmente la pérdida de energía lo que los había debilitado. Los días siguientes, cuando Zoro le llevaba la comida a la cama, ella casi se atragantaba, sabiendo perfectamente que tal idea había sido sugerida por Perona.
Cuando Mayumi se recuperó, miró la fecha. Se había marchado 4 meses antes. Pasar 1 o 2 meses coqueteando, entrenando a Zoro no estaría tan mal. Por lo que leía en los periódicos, podía percibir que los demonios se estaban volviendo cada vez más activos, y eso no era una buena noticia para nadie. Perfeccionar sus habilidades mientras entrenaba con Zoro y Dracule Miauk solo podría elevar un poco el nivel de humanidad. Unos días después, Mayumi había comenzado a entrenar con Zoro y Dracule Miauk. Dracule Miauk era digno de confianza y muy fuerte, así que ella le contó todo lo que sabía. Él, que se sorprendía con muy pocas cosas, quedó, sin embargo, conmocionado por lo que ella tenía que decir sobre la marina y los demonios, así como por parte de la guerra descubierta en la isla del siglo olvidado. Cuando ella le preguntó su opinión sobre si debía hablar con Zoro al respecto, él también estuvo de acuerdo en esperar hasta recuperar un poco más de fuerzas. Durante el mes que Mayumi permaneció en Kuraigana, además de entrenar y estar con Perona, Mayumi intentó acercarse a Zoro. Sorprendentemente, él fue más receptivo a sus avances de lo que ella pensaba. ¿Cómo va todo? ¿Pudiste encontrar a Luffy y a su hermano para aclarar el malentendido? Zoro preguntó un día mientras charlaban sentados en un trozo de hierba, almorzando juntos. Mayumi dejó su sándwich. Sinceramente, no había intentado buscarlo ni resolver el malentendido, aunque sabía en qué isla estaba. A sus ojos, aparte de Zoro, no quería tener ninguna relación con la tripulación de Sombrero de Paja. No eran sus amigos. Luffy era aburrido y muy molesto, no soportaba a Sanji, Nami era cruel y violenta, golpeaba sin razón, Franky era gracioso en el manga, pero en realidad un tipo así te pone la piel de gallina, Robin era demasiado snob para su gusto, Brook era un pervertido y francamente no era gracioso, Usopp era francamente inútil. Solo soportaba a Chopper, la bola de pelo, y solo cuando estaba callado. En cuanto abría la boca, lo arruinaba todo. Zoro parecía poder leerle la mente mientras suspiraba. Ni siquiera lo intentaste, ¿verdad? No quiero que la tripulación a la que pertenezco, mi esposa, y tú estén en desacuerdo. Intenta resolver el problema antes de que adquiera proporciones más dramáticas. ¿Qué dijiste en medio? No te oí bien, susurró ella mientras apoyaba un hombro contra él. Zoro se sonrojó levemente pero no dijo nada, prefiriendo ejercer su derecho al silencio. Tras bromear un poco con él, le respondió con seriedad. Vale, suspira, intentaré solucionarlo. ¿Tienes una eternal pose de Amazon Lily? Zoro se puso de pie de inmediato. ¿Amazon Lily? Luffy está en peligro. Mayumi lo detuvo poniendo una mano en su hombro. No tienes que preocuparte por él, la emperatriz Shichibukai Bohancock está locamente enamorada de él. Si no te das prisa, Luffy se casará antes que tú. Ja. Tras la marcha de Mayumi, dejando a un aturdido Zoro rascándose torpemente la cabeza, de verdad se estaba tomando las cosas tan con calma en su relación con ella que incluso su idiota capitán tendría esposa antes que él. Sin tener idea de que su medio chiste había hecho reflexionar a Zoro, Mayumi fue a ver a Dracule Miauk quien, para su gran alivio, tenía una pose eterna de Amazon Lily. Mayumi no quería deambular sin rumbo por el medio del cinturón de la calma solo para poder hablar con ese idiota testarudo. Capítulo 74. Diplomacia, estilo Mayumi. Mayumi permaneció en Kuraigana durante 2 meses antes de despedirse de Zoro, Perona y Dracule Miauk. Dejó en manos de Dracule Miauk la decisión de cuándo Zoro estaría preparado para compartir tal secreto. Mayumi se había marchado 2 meses antes de que los sombreros de paja reanudaran su viaje por 2 razones. Necesitaría 1 o 2 semanas para solucionar el gran problema de llamar a Luffy, y el resto del tiempo le serviría de ventaja para no verse atrapada en sus problemas. Amazon Lily estaba realmente lejos en comparación con Kuraigana, que se encontraba en la primera mitad del paraíso. Era una de las últimas islas del paraíso, por lo que tenía la mitad de la primera parte del Grand Line.
Sin la pose eterna, Mayumi habría tenido que detenerse en al menos 3 islas antes de alcanzarla, lo que, considerando las recargas de la pose del registro, probablemente le habría llevado al menos un mes, si tenía suerte. Afortunadamente, no tuvo ese tipo de problema con una pose eterna, y una semana después entró en el cinturón de la calma, cubriendo su nave con Nen. Amazon Lily estaba justo en medio del cinturón de la calma, por lo que Mayumi tardó otras 2 horas en llegar hasta allí. A medida que se acercaba, pudo ver las extrañas paredes de roca que parecían una corona con serpientes de piedra que parecían vigilar el mar en todas direcciones. Apenas unos segundos después de que Mayumi guardara a su surfista en su dimensión, una docena de arcos de serpiente apuntaron hacia ella. Por suerte era mujer o ya le habrían disparado. Eran la tribu Kuja, los habitantes nativos de esta isla. Soy un conocido de Monkey D. Luffy. ¿Quién en esta isla no conocía a Luffy? En cuanto Mayumi lo mencionó, un guerrero le preguntó su nombre y, tras responder, se marchó, sin duda para preguntarle al propio Luffy, aunque, por supuesto, permaneció bajo vigilancia mientras esperaba. Tras media hora, la guerrera en cuestión regresó. No podíamos culparla, la pobre muchacha tuvo que cruzar todo el bosque y escalar el acantilado para llegar a la aldea Kuja. Hacer el viaje de ida y vuelta en 30 minutos ya era una gran prueba de su fuerza. Mayumi suspiró aliviada al ver a la guerrera levantar la mano para indicarles que bajaran las armas, probablemente, o al menos eso había pensado antes. Caramba, Luffy no conoce a nadie con ese nombre. En ese momento, Mayumi se disculpó mentalmente con Zoro. Estaba claro que iba a estamparle la cabeza contra el suelo y a restregarle el piso con ella. Mayumi esquivó una lluvia de flechas cargadas de Haki e hizo aparecer su mantarraya en el aire, saltó sobre ella y se dirigió hacia la ciudad de la tribu Kuja. Mayumi sobrevolaba la ciudad en su rayo mientras usaba su nen. Las flechas no representaban un problema a la altitud a la que volaba. Para su decepción, Luffy no pertenecía a la tribu Kuja. Tras pensarlo un momento, se dio cuenta de su error. En ese momento, debía de estar todavía en esa extraña isla entrenando. Mayumi no sabía dónde estaba esa isla, pero creía recordar haber leído una vez en un blog que la isla en cuestión no estaba muy lejos de Amazon Lily. A pesar de esto, perdió 2 días volando sobre el Grand Line para encontrar esta isla. Cuando por fin la encontró, Mayumi ya tenía una vena en la frente a punto de estallar, solo de pensar que ese pequeño imbécil le había hecho perder 2 días más. Mayumi pronto lo encontró jugando con un mono. No pudo evitar pensar que si se llevaban tan bien, probablemente era porque tenían la misma edad mental. Saltó de su rayo, que se disipó, y aterrizó a pocos metros de los 2 monos. Luffy tuvo problemas para reconocerla, al igual que Zoro, dado lo mucho que había cambiado. Pero antes de que pudiera preguntar quién era ella, lo interrumpió reprendiéndolo. ¿No deberías al menos disculparte por hacerme correr en círculos por el Calm Bell durante 2 días, Luffy? Por un momento pareció confundido, como si ya lo hubiera olvidado, lo que le formó una nueva vena en la frente, antes de que finalmente recordara y hiciera una mueca. Caramba. ¿Eres tú, Mayumi? Poco después gruñó, dándose la vuelta como un niño de 8 años que se enfurruña y murmura. No tengo nada que decirte, vete. Mayumi hacía tiempo que había superado su umbral de tolerancia y se abalanzó sobre ella como un buitre sobre su presa. Ella conocía bien a Luffy, tanto sus fortalezas como sus debilidades. Luffy tenía la mentalidad de un niño de 8 años, por lo que era ridículamente fácil hacerle caer en trampas. Además, tenía la molesta costumbre de que, en lugar de acabar rápidamente con su oponente, se rebajaba a su nivel y aumentaba su fuerza al mismo tiempo que la de su rival. Que podía molestarle ese rasgo de su personalidad cuando veía el manga y, en lugar de darle una paliza al malo, este recibía una paliza solo porque no la había tomado en serio desde el principio, además de que claramente ponía a sus amigos en peligro. Mayumi no tenía absolutamente ningún deseo de participar en esos juegos infantiles y fue directamente a por él 3 veces, dejándolo inconsciente con 2 golpes, uno en el estómago y otro en la cara.
¿Respeto por la pelea? Es hacer trampa porque ni siquiera los dejé estar en Gear 2, me da igual. Después de dejarlo inconsciente, lo desperté con unas cuantas bofetadas de Nen, por supuesto. Cuando intentaba explicárselo, se enfurruñaba, así que tuve que usar el método Garp para hacerle entrar en razón. Después de usar sus dientes para lijar la corteza de una hectárea de bosque, Mayumi lo liberó, satisfecha de que él hubiera comprendido su punto de vista y de que todo se tratara simplemente de malentendidos. La diplomacia es lo único que importa, suspiró, pensando en el mundo brutal en el que vivía. Capítulo 75. Shinsekai. Unos días después, Mayumi se encontraba de nuevo en el archipiélago de Sabaody, esta vez sin embargo para preparar su barco para llegar a la isla de los hombres pez. Por supuesto, Mayumi no estaba tan loca como para exponerse abiertamente estando tan cerca del cuartel general de la Marina. Simplemente usó a su titiritero para tomar el control de algunos especialistas en recubrimiento de barcos y dejar que hicieran su trabajo. Estaba segura de que la burbuja no sería de mala calidad, a menos que tuviera la peor suerte del mundo y todos los especialistas cometieran el mismo error en el mismo lugar, lo cual, sinceramente, es bastante improbable. Mayumi tenía unas horas libres, pero no planeaba deambular sin rumbo por Sabaody. Lo que buscaba era el barco de los sombreros de paja. Tras encontrarla, colocó una marca de teletransportación. La anterior había sido borrada cuando colocó una nueva en Marineford. La marca también se había arruinado junto con la isla. Tras 2 años de entrenamiento, Mayumi había visto mejorar su don y ahora podía colocar 2 marcas de teletransportación. Colocó una en su barco y guardó la otra de reserva por si algún lugar le llamaba la atención. Tras unas horas, terminó de aplicar el recubrimiento, y la única razón por la que tardó tanto fue que quería asegurarse de obtener el recubrimiento más resistente posible. En cuanto terminó de pintarse, se zambulló en el mar. El panorama era sin duda muy bello, pero sabía que los reyes del mar que paseaban por allí no lo eran tanto. No prestó mucha atención al tiempo que pasó buceando, probablemente porque se quedó dormida mientras se hundía rápidamente. En un momento dado, comenzó a brillar una luz natural. Era la luz emitida por las raíces de los manglares, que resultaba luminiscente desde cierta profundidad, un verdadero milagro de la naturaleza, podría decirse. Poco después, Mayumi divisa el fondo marino, que parece una gran playa de arena blanca. Mirando a su alrededor, finalmente divisó la isla Gyojin, pero no tenía intención de detenerse allí y meterse en problemas, así que decidió regresar directamente por el otro lado de la línea roja. Obviamente, Mayumi no esperaba tenerlo fácil. Después de todo, la tripulación de los nuevos hombres pez ya había comenzado el bloqueo de las naves humanas. En efecto, cuando Mayumi comenzó su ascenso al otro lado de la línea roja hacia el Shinsekai, sonidos de torpedos rasgaron el agua y 3 hombres pez aparecieron frente a ella, bloqueando su camino. Ebri, mírala, un ser humano intentando escapar. Mayumi tuvo que concentrarse al máximo para no reírse al ver a esos 3 hombres pez, o mejor dicho, a esos 3 hombres camarón. Comenzaron su banal conversación pirata, pero a Mayumi le costaba mucho tomarlas en serio porque sus cuerpos eran rosas. Finalmente, no pudo soportarlo más y estalló en carcajadas, señalándolos. Eran simplemente ridículos. Obviamente no era la primera vez que se burlaban de ellos por su apariencia, así que enseguida supieron de qué se reía y, enfurecidos, abandonaron la idea de capturarla viva y los 3 se abalanzaron sobre ella. Al instante siguiente, la cabina del Mayumi se abrió y 3 balas de cañón volaron hacia ellos a una velocidad que no pudieron esquivar. A continuación, se produjeron 3 explosiones y solo se dispersaron 3 pequeñas nubes de sangre. Mayumi se secó una lágrima mientras reanudaba su viaje. Reír de vez en cuando siempre sienta bien. Mayumi no se quedó allí mucho tiempo antes de que otra molestia apareciera para fastidiarla de nuevo. Alcanzar la superficie fue mucho más rápido que descender. Después de unas horas su barco emergió a la superficie, y mirando al cielo exclamó: «¡Qué tiempo tan horrible!».
Su primera reacción fue mirar la línea roja a sus espaldas, en cuya cima se encontraba Marie Joye. La idea de subir para obtener respuestas era muy tentadora, pero sabía que si lo hacía probablemente no sobreviviría para bajar. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que los demonios no estén allí, maldita sea, este podría ser su cuartel general. Decidieron descartar esa idea descabellada. Mayumi miró su lot pose, pero se movía sin control en todas direcciones, haciendo imposible seguir ninguna dirección. Se maldijo por haber olvidado un detalle tan importante. En esa parte del mar necesitaba un foque con 3 compases. Reflexionó, preguntándose qué hacer ahora. Sin embargo, las opciones a su alcance no eran muy numerosas. Esperaba a que apareciera el siguiente barco pirata, lo cual era improbable dado lo que estaba sucediendo en la isla Gyojin, o navegaba al azar y compraba su lot pose en la primera isla que descubría. No le entusiasmaba precisamente la idea de vagar sin rumbo por el Shinsekai, pero ahora mismo no tenía otra opción. Mayumi comenzó a navegar al azar, sin molestarse en intentar mantener una dirección, ya que, de todos modos, incluso si pensaba que navegaría en línea recta, en realidad podría estar dando vueltas en círculos. Ese era el gran misterio de este mar. A pesar de todo, Mayumi no estaba realmente preocupada. Su traje de surf estaba cubierto de madera de Adam, la mejor madera del mundo. Su nen mezclado con su Aki le otorgaba un poder defensivo casi inviolable. Y, finalmente, probablemente tenía agua y comida para varios años en su dimensión, que ahora tenía el tamaño de la villa de una estrella. Mayumi navegó durante 3 días antes de divisar un destello violeta en la distancia. Su primera reacción fue dirigir a su surfista en otra dirección, sin embargo, tras una inspección más detenida, no parecía tratarse de una tormenta. La mayoría de los relámpagos parecían caer en el mismo lugar, sin acercarse ni alejarse de Mayumi. Movida por la curiosidad, decidió acercarse y, para su gran sorpresa, descubrió que la lluvia de relámpagos se producía en realidad sobre una isla. La isla estaba constantemente bañada por relámpagos, ofreciendo un espectáculo increíble. Capítulo 76. Una isla tronadora. Su primera reacción fue pensar que nadie vivía en esa isla y, por lo tanto, desembarcar allí sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta, vio una pequeña barca que se acercaba. En ella iba una anciana que, a pesar de la sonrisa con la que intentaba dar la bienvenida, parecía más bien aterradora. «Hola, señorita, ¿me compraría un paraguas?», dijo la anciana. «¿De verdad hay habitantes en esta isla? Me sorprende, en el Grand Line hay de todo. Si te compro este paraguas, ¿me protegerá de los rayos? ¿Y tienes algún log pose a la venta?», preguntó Mayumi de un tirón. La anciana sonrió ampliamente al ver que había encontrado un cliente y respondió cortésmente a sus preguntas. «Claro que hay habitantes en esta isla. Usamos pararrayos y paraguas como este para protegernos de los rayos. No tengo ningún paraguas log pose a la venta, pero si me sigues a la isla, seguro que encontrarás alguno. Cada paraguas cuesta 10.000 berries, pero ten en cuenta que solo te protege de los rayos durante medio día». Mayumi reflexionó un momento. 10.000 berries por el paraguas era ciertamente caro, sin embargo, tenía mucho dinero y no era como cierto navegante tacaño. «Entonces compraré 5, indíqueme el camino», le dijo entregándole un fajo de billetes. Tras invitarla cortésmente a seguirlos y guardar el fajo de billetes, se acercaron a la isla cuyo nombre ella supo de la anciana, Isla Raijin. Al menos el nombre decía mucho, pensó. Cuanto más se acercaban a la isla, más impresionante le parecía Lightning. Mayumi no quería dañar su tabla de surf, así que la guardó y saltó al bote de la anciana. Mayumi no detectó la más mínima emoción en el rostro de la anciana mientras veía desaparecer a su surfista, como era de esperar en el Nuevo Mundo. Incluso la gente común está acostumbrada a las diversas rarezas con las que se encuentran los viajeros. Cuando se acercaban a la tierra, la anciana sacó su paraguas, le indicó a Mayumi que hiciera lo mismo, antes de saltar a la tierra.
Oír el relámpago caer como lluvia fue una experiencia bastante interesante. Este relámpago, a diferencia de los habituales, no parecía tener peso alguno, y cuando impactó contra el paraguas, no se sintió la descarga que debería haber recibido el brazo. Gracias a Sunen podía sentir cómo el paraguas se debilitaba después de cada golpe. En efecto, la anciana no le había mentido. Sin interrupción, duraría como mucho medio día. Pero probablemente ese era el efecto que pretendían los habitantes y su principal fuente de ingresos, porque ella podía sentir que el paraguas que sostenía la anciana tenía entre 15 y 20 veces más durabilidad que el que ella le había vendido. Pronto la condujeron a una tienda que, como era de esperar, pertenecía a la anciana. Mayumi compró 3 log pose. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo se puede romper uno durante una pelea. Tras realizar algunas compras imprevistas en la tienda, prueba del gran olfato comercial de la anciana, Mayumi abandonó el establecimiento antes de que la anciana le recomendara comprar aún más. Mientras paseaba por la ciudad, pudo observar que para los habitantes este relámpago se había convertido en algo natural. Los tejados de todas las casas también estaban hechos del mismo material que se usaba para los paraguas, aunque su vida útil era de al menos unos pocos años. Mayumi se alejó un poco de la ciudad. Al llegar había tenido una idea y quería ponerla a prueba. Una vez lo suficientemente lejos, se sentó y se quitó el paraguas. Por supuesto que no tenía tendencias suicidas. En la ciudad ya había intentado bloquear el rayo protegiendo su paraguas con Nen, y para su grata sorpresa, esto tuvo el efecto de hacer que su Nen fuera más compacto. El primer rayo la alcanzó, e inmediatamente, sin paraguas, la energía se drenó de su Nen. Sin embargo, pudo sentir cómo su Nen se volvía más puro y compacto, lo cual, a corto plazo, era beneficioso, aunque el proceso fuera lento. Los rayos caían uno tras otro, y cuando tenía mala suerte, 2 o 3 la alcanzaban al mismo tiempo. Mayumi estaba bastante orgullosa de su resistencia, que hasta ahora solo le había fallado contra Dracule Miauk. Sin embargo, ante esta tormenta eléctrica natural, no pudo más que admitir la derrota después de apenas una hora. Después de una hora, tuvo que abrir su paraguas y tomar 3 buenas horas de descanso para recuperarse. Tras comprar una pequeña cantidad de paraguas adicionales a la anciana Mayumi, comenzó su entrenamiento intensivo. Día tras día sentía como su Nen y su Aki se volvían más poderosos. Al principio solo podía aguantar una hora, pero después de casi una semana repitiendo el proceso, ya se acercaba a las 2 horas. Fue un gran salto cualitativo que la encantó. Sin embargo, las cosas buenas no duran para siempre, y después de pasar las 2 horas, sintió que su Nen no podía comprimirse más. En realidad, si aún pudiera hacerlo, sería una pérdida de tiempo. Le llevaría varias semanas ganar solo unos minutos o segundos adicionales, y la pérdida ciertamente no compensaría la ganancia. Mayumi decidió que ya era hora de marcharse. Esta isla le había dado mucho más de lo que esperaba, y si ahora se enfrentaba de nuevo a Dracule Miauk, su resistencia se acercaría un poco más a la de él. Sin embargo, justo cuando pensaba que se marchaba, sintió una presión que conocía demasiado bien. Después de todo, ya la había sentido 3 veces. Después del hundimiento de la misteriosa isla, cuando abandonó la isla Tortuga y durante la guerra de Marineford. Capítulo 77. Luchando contra un demonio. Mayumi no sabía cómo había logrado encontrarla de nuevo, pero si les hubiera resultado tan fácil, no la habrían dejado entrenar tranquilamente durante 2 años. Solo podía significar una cosa: si la habían encontrado, había sido gracias a una enorme cantidad de mala suerte. La mayor prueba de ello fue el hecho de que él acudió a ella por su propia voluntad. Ella estaba a punto de marcharse, pero se detuvo en seco al ocurrírsele una idea un tanto descabellada. ¿Para qué irme? De todas formas, algún día tendré que enfrentarme a ellos, y además juego en casa. Es hora de tener una verdadera pelea con uno de ellos. Será una buena experiencia para los próximos.
Mayumi se adentró en la isla para no perturbar el pueblo situado a pocos kilómetros de distancia. Una vez que encontró un lugar adecuado, se detuvo y esperó tranquilamente a su enemigo bajo su paraguas. No la hizo esperar mucho, porque no habían pasado ni 10 minutos cuando una horrible figura apareció ante ella. Sus brazos y piernas eran peludos y negros, no esperaba que fuera él. «Mira quiénes somos otra vez, pequeño. Esta vez no tendrás tanta suerte como la última vez». Era el mismo demonio horriblemente feo, parecido a una mosca, contra el que había luchado en Marineford. Por la forma en que hablaba, pudo confirmar que había sido pura mala suerte encontrarse con un demonio durante su viaje, de lo contrario, claramente estarían mejor preparados. A sus ojos, era una oportunidad dada por el cielo, la de poder enfrentarse uno contra uno sin ningún obstáculo y almirantes que lo interrumpieran. El demonio rezó, un rayo le alcanzó el brazo y frunció el ceño. Realmente no había nada bueno en quedarse en esa isla, decidió acabar con todo lo antes posible. Mayumi lo miró con calma. Cuanto más tiempo permaneciera indeciso, más lo debilitaría el rayo. Desafortunadamente, no parecía dispuesto a dejarse debilitar y corrió hacia ella. Pero Mayumi ya no era la misma que hacía 2 años, cuando ni siquiera sabía de lo que era capaz su fruta. Esquivó su ataque sin la menor dificultad, y antes de que él se diera cuenta, ya era demasiado tarde. Mayumi ya estaba en el aire, girando con gracia, mientras que con un pie, una esfera de Nen del tamaño de una bola de bolos se alzaba frente al rostro del demonio. Puta, el pobre hombre ni siquiera tuvo tiempo de maldecir, antes de que los talones de sus pies ya estuvieran pegados a su cara. La explosión creó un cráter, pero el demonio ya no estaba allí para verlo, ya que el golpe lo había lanzado por los aires, realizando un magnífico jonrón en el cielo. Mayumi lo sentía, sus golpes habían causado mucho daño. Se agachó y sus piernas se hincharon como globos antes de alcanzar el cielo a una velocidad inimaginable 2 años atrás. En un instante, alcanzó al demonio, quien, en estado de shock, no comprendía lo sucedido. Mayumi no iba a desaprovechar la oportunidad. Con la rodilla protegida por una esfera, lo golpeó por la espalda, lanzándolo directo a las densas nubes de relámpagos que cubrían la isla. Sin ningún deseo de seguirlo hacia su aterradora nube, se dejó caer tranquilamente antes de recoger su paraguas, esperando y viendo cuánto le había dolido. Unos minutos después, el demonio bajó y se veía claramente furioso. Sin embargo, Mayumi pudo darse cuenta de que sus golpes habían sido efectivos y que él no estaba tan en forma como su apariencia sugería. Mayumi confiaba en esta pelea. Honestamente, este demonio era apenas un poco inferior a un almirante, así que si no podía vencer a este debilucho, ¿cómo iba a luchar contra los almirantes o contra los verdaderos monstruos que se veían en el video? Solo tú tienes la culpa de obligarme a hacer esto. El cuerpo del demonio comenzó a hincharse. Cuando alcanzó su límite, explotó. Mayumi lo miró atónita, preguntándose por qué se había suicidado. Sin embargo, el poder que sentía le decía que aún estaba vivo. Cuando el humo de la explosión se disipó, Mayumi frunció el ceño. ¡Increíble! Su nivel de fealdad ha aumentado aún más. Se burló. Este es mi verdadero poder. Tiembla, mortal. Mayumi se rió de su frase cursi, que ni siquiera se encuentra en el manga hoy en día. La frase estaba desfasada, pero él parecía bastante orgulloso de ella. Al ver la mirada de lástima en los ojos de Mayumi esta vez, se enfureció de verdad. Mayumi contempló su horrible aspecto, que ahora no se parecía a otra cosa que a una mosca gigante, y se preguntó cómo lidiar con semejante horror. Su poder casi se había duplicado. El imponente cuerpo del demonio desapareció, pero gracias a su velocidad, eso no bastó para perder a Mayumi. Una garra púrpura apareció en su pierna mientras su cuerpo parpadeaba, reapareció sobre la mosca, su garra se clavó en su espalda, enviándola al suelo con grandes marcas de laceración. Intercambiaron golpes durante unos minutos, pero finalmente Mayumi notó algo interesante. Ciertamente, la fuerza del demonio había aumentado, pero no sin un precio que pagar. A pesar de su nuevo poder, había perdido una de sus mayores ventajas.
Su regeneración había alcanzado un nivel tan lamentable que ni siquiera los humanos la envidiarían. Al ver que no estaba en su mejor momento, mientras Mayumi parecía estar aún en buen estado, el demonio decidió huir y regresar con refuerzos. Mayumi no tenía ninguna intención de permitirle hacer eso, ya que sus garras estaban acumulando grandes cantidades de neniyaki, tornándose de color púrpura al mismo tiempo. Sin duda, una de sus mejores maniobras, las garras de la extinción, le dieron incluso problemas a Dracula Miauk. Mayumi se había aferrado al demonio, sin dejarle escapatoria. En un intento inútil por detenerlo, decidió arriesgarlo todo, lanzándose contra él de forma suicida, mientras su energía aumentaba a un ritmo alarmante. Capítulo 78. Conociendo a un emo. La energía suicida reunida por el demonio, a punto de explotar, se encontró con las garras de extinción de Mayumi y se partió instantáneamente. Mayumi recibió algunos fragmentos de la explosión, pero no pareció importarle. Al contrario, el demonio estaba en un estado lamentable. Una de las cuchillas incluso había logrado partir su cuerpo en dos. No pagarás nada por esperar, mis compañeros me vengarán y reducirán este mundo a la nada. A Mayumi no le importó la amenaza cuando le cortó la cabeza. De todos modos, no era como si fueran a perdonar a este mundo a cambio de este subordinado. Al ver los dos trozos de mosca demoníaca con disgusto, creó una garra y los agarró para arrojarlos al agua. Sin embargo, en el momento en que los cuerpos tocaron el agua, sucedió algo interesante. Las dos partes del cuerpo comenzaron a desintegrarse al contacto con ella, de forma muy parecida a como los vampiros ridículamente débiles se convierten en polvo al sol. Se sintió agradecida de que las frutas del diablo solo tuvieran una versión debilitada de esa debilidad. No había garantía de que los demonios o los marines no tuvieran alguna forma de saber que un demonio había muerto y su ubicación, así que decidió abandonar la isla lo más rápido posible. El hecho de haber matado finalmente a uno no significaba que se le fuera a subir la fama a la cabeza. Tras despedirse de la anciana, Mayumi se zambulló en el océano, haciendo un clavado de surfista. Ahora comprendía mejor por qué los demonios la habían perseguido tan implacablemente hasta ese momento. Mayumi quedó bastante satisfecha con su pelea porque no había necesitado usar sus fortalezas como había pensado inicialmente. Mientras observaba su postura de tronco, escogió una dirección al azar. De todos modos, tenía 3 direcciones para elegir, cuyo destino desconocía. Varios días después llegó a una isla y no pudo evitar pensar que el destino a veces podía ser tremendamente irónico. A pesar de haber elegido al azar, se las había arreglado para encontrarse frente a Pankazar. ¿Debía entrar o no? Sinceramente, dudaba. No había nada en esa isla que le interesara y que solo pondría en alerta a César Clown y Trafalgar Law. Tras pensarlo un rato, decidió olvidarse de toda precaución. ¿Qué sentido tenía estar en One Piece si tenía que pasar el tiempo escondiéndose, sin explorar las islas que le gustaban? Mayumi, para no dañar innecesariamente su tabla de surf, decidió rodear la isla y aterrizar en el lado helado en lugar del lado donde el mar estaba hirviendo. Sin embargo, el hielo obstruía el paso, así que guardó su tabla y decidió volar hasta allí. Saltó y su mantarraya apareció bajo sus pies, dirigiéndose hacia las tierras heladas de Pankazar. Sin embargo, detectó que algunos Dendenmushi la observaban atentamente. Al menos ahora que ya la habían visto, ya no necesitaba jugar con discreción y podía explorar la isla sin pudor alguno. Prefiriendo el calor al frío, Mayumi se dirigió hacia el lado en llamas de Pankazar, sin saber que alguien ya había salido a su encuentro. Tras llegar al lago que conectaba la zona helada con la de lava, Mayumi se giró en una dirección. No entiendo por qué sigues escondiéndote. La habían estado siguiendo desde hacía tiempo. Ella los había arrastrado de aquí para allá, pero ellos persistían en seguirla discretamente sin intención de mostrarse, y esto empezó a impacientarla. Como era de esperar, tras darse cuenta de que habían sido vistos, un torbellino de nieve apareció de la nada y reveló a 2 personas. Una de ellas era una mujer híbrida humano/ave, y la otra el famoso Trafalgar Law de la peor generación, como ese problemático Luffy.
La mujer pájaro habló. Mayumi, con una recompensa de más de 1.000 millones de berries, lugar de nacimiento desconocido, edad desconocida, fruta del diablo desconocida, apareció hace poco menos de 3 años, sin rastro de familia, sin conexión con la tripulación de sombrero de paja, barba blanca, ni siquiera con los revolucionarios, hizo su debut con una recompensa excepcional de 500 millones de berries. ¿A qué debemos el honor de tenerte en nuestra isla? Mayumi quedó algo impresionada por la información que esta mujer tenía sobre ella, aunque mientras la escuchaba se dio cuenta de que el gobierno mundial debía estar cagándose de miedo al darse cuenta de que no sabían nada sobre ella. Por primera vez, Mayumi se sintió agradecida de no ser nativa de este mundo, porque con el gobierno mundial y la marina en el bando de los demonios, su familia habría sido eliminada o tomada como rehén para capturarla. Afortunadamente, su conexión con los sombreros de paja también era bastante vaga. Has hecho bien tus deberes. Imagino que no me seguiste durante 30 minutos solo para mostrarme tu red de contactos, ¿verdad? ¿Por qué demonios estamos perdiendo el tiempo? Un solo golpe y listo. Mayumi suspiró y extendió la mano frente a ella. Basta, ¿quieres? Te vas a lastimar. Es obvio que no eres para mí, y no me produce ningún placer humillar a alguien débil. Monet, la mujer pájaro, comenzó a burlarse mientras una vena reventaba en la frente de Trafalgar Law al desenvainar su gruesa espada. Habitación. Una esfera azul rodeaba gran parte de la región. Trafalgar Law desenvainó lentamente su espada, sin duda queriendo parecer intimidante, pero comparado con el demonio con el que había luchado unos días antes, parecía casi adorable. Soy Trafalgar Law, el cirujano de la muerte. En mi habitación y quirófano, si aprecias tu vida, más te vale rendirte. Mayumi agitó la mano con naturalidad. Haz lo que quieras si te divierte. Al ver el evidente desprecio que ella le mostraba, y la risa de Monet que no ayudaba en nada, estalló en furia. Pues tú lo pediste, amputar. Rugió, blandiendo su nodachi para partirla en dos. Capítulo 79. La isla de mi historia. Trafalgar Law cortó el área frente a él con su nodachi, esperó triunfante a que Mayumi fuera cortada en dos, pero después de unos segundos se dio cuenta de que no sucedía nada. Al mirarla, pudo ver una línea negra en su cuerpo donde debería haber sido cortada. Trafalgar Law miró atónito a Mayumi, perdido en sus pensamientos. Ni siquiera se dio cuenta de cuando desapareció, y solo despertó unas horas después. Mayumi no necesitó mucho esfuerzo para aparecer detrás de él y noquearlo. Luego miró a Monet, que parecía más divertida que otra cosa. Es agradable, ¿quieres que te enseñe el lugar? Preguntó inesperadamente. Mayumi asintió. Tenía la sensación de que se llevaría bien con ella. Era una pena que no supiera que moriría a manos de los sombreros de paja unas semanas después, porque de lo contrario lo habría evitado. Como Monet era una buena chica, no quería molestarla, y cuando le pidió que visitara el laboratorio, se negó. Mayumi sospechaba que si aceptaba, se convertirían en enemigas, y no quería eso. Después de charlar un rato y visitar buena parte de la isla, manteniéndose alejada de los laboratorios de Caesar Clown, llegó el momento de marcharse. Tras despedirse de Monet, Mayumi se alejó de la isla, mientras Trafalgar Law seguía aturdido, aunque ella no tenía ganas de despedirse de él. Desafiando las aguas, Mayumi, la surfista, se preguntaba dónde aterrizaría esta vez. Sobre todo esperaba no acabar en Dressrosa. Mayumi emprendió un largo viaje de una semana antes de llegar finalmente a la siguiente isla, o al menos eso creía ella, ya que era difícil de verificar cuando la isla en cuestión estaba oculta en una espesa niebla de puré de guisantes. Para no dañar su tabla de surf, Mayumi viajó muy despacio, para evitar chocar accidentalmente con una roca o cualquier otra cosa que pudiera salir del mar. Afortunadamente, no ocurrió nada de eso y después de unas horas de viaje lento, finalmente vio tierra firme. Mayumi encontró la isla principalmente gracias a su Nembarraki, ya que la visibilidad se había reducido a unos míseros 5 metros como máximo. Tenía mucha curiosidad por descubrir en qué tipo de isla había caído, especialmente porque el suelo e incluso la niebla eran de color verde.
Mayumi llegó a un bosque completamente verde. Por supuesto, no era un verde natural, sino un verde más tóxico, y solo había una forma de comprobarlo. Colocó la mano sobre el tronco de un árbol y esperó. 10 minutos después sintió un ligero hormigueo, que desapareció en el momento en que retiró la mano. Parece que he dado con una isla donde el veneno está por todas partes. No le preocupaba demasiado. Su cuerpo tenía una gran resistencia al veneno, por no mencionar la protección que le brindaba su nen. Tras cruzar un bosque cubierto por una ligera capa de nen púrpura, Mayumi encontró lo que parecía una aldea y decidió ir a verla. Al acercarse al pueblo, pudo ver a los habitantes caminando. Tenían una peculiaridad bastante interesante. Su cabello y uñas eran del mismo verde venenoso que se encontraba por toda la isla. Mientras observaba a los aldeanos, algunos la notaron y rápidamente se corrió la voz. Cada vez más aldeanos se congregaron a la entrada del pueblo. Mayumi podía sentir que muy pocos en el pueblo podían siquiera rasguñarla, y su veneno no la impresionaba en absoluto. Sin nada que temer, avanzó hacia el grupo, que ahora contaba con unas 30 personas. Uno de ellos dio un paso al frente. Con solo mirarle a los ojos, supo que era el más sabio del grupo. Sin duda era el jefe o el alcalde de la aldea. Forastero. Debes abandonar esta isla inmediatamente. Aquí hay veneno por todas partes. Si no quieres acabar como nosotros, no te quedes más tiempo. Dijo, mostrando su cabello y el de quienes lo rodeaban. Mayumi se sintió un poco aliviada de que no se tratara de un grupo de locos persiguiéndolo al grito de carne. No te preocupes, soy muy resistente al veneno. ¿Podrías decirme qué ocurre en esta isla? ¿Es un fenómeno natural o hay alguna razón por la que toda la isla esté envenenada? El hombre hizo un gesto y los habitantes, recelosos, volvieron a lo que estaban haciendo. Le indicó a Mayumi que lo siguiera antes de darse la vuelta para marcharse mientras hablaba. Lamentablemente, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era una isla normal, muy popular por sus minas de alta calidad. Sin embargo, hace unos 30 años, algunos mineros excavaron donde no debían, y se produjo esta calamidad. En pocos meses, toda la isla quedó contaminada. Muchos de los que se negaron a marcharse murieron. Los supervivientes, por su parte, desarrollaron lo que habéis visto. Desde entonces, ninguna isla nos quiere, aunque quisiéramos irnos. Algunos lo intentaron, pero fueron ejecutados por diversos motivos. Mayumi reflexionó un momento antes de preguntar con cierta curiosidad. ¿Alguna vez has conseguido que te examine un médico? Tengo algunos conocimientos médicos. Si no te importa, podría echar un vistazo. Mayumi pudo ver que el hombre no lo creía realmente, aunque todavía había un rastro de esperanza en sus ojos. Él asintió y la condujo a una casa. Mayumi estaba a punto de entrar en la casa cuando una gaviota lanzó un periódico al centro del pueblo. Ni siquiera la gaviota se atrevió a aterrizar en la isla y lanzar la noticia directamente desde el cielo. Fue a recoger el periódico y, tras hojear algunas páginas, empezó a sonreír. La noticia indicaba que la tripulación de Sombrero de Paja estaba viva y que la habían visto en Sabaody. Llegó un poco antes de lo que había pensado, pero al final no cambió nada. Le entregó el periódico a una niña que no se atrevió a preguntarle antes de irse a casa con el hombre que tuvo la delicadeza de no preguntarle por qué había leído el periódico con tanto interés. A Mayumi no le importaba en absoluto la tripulación de Sombrero de Paja. De hecho, se rió cuando leyó que Zoro había hundido un barco pirata. Debió haberlo confundido con otro barco. Fin del capítulo 79.